Buenas tardes a todos quienes han tenido la gentileza en conectarse a esta reunión. Para mí es muy importante el poder hacerles conocer acerca de un tema o compartir un tema que de alguna manera viene siendo polémico ante la sociedad y ante las familias de sí mismo y de hecho al grupo social quien afecta directamente. Se trata del aborto juvenil. El embarazo joven o más conocido como embarazo no deseado se produce preferentemente en los estratos sociales más bajos. Conlleva el empobrecimiento de los proyectos de vida en una serie de desventajas sociales que afectan la calidad de vida y aumentan la mendicidad en las familias y las personas que están vinculadas o involucradas en este problema. Las estrategias de educación sexual no son contundentes en los jóvenes. Eso quiere decir que lamentablemente en los diferentes países, no solamente en el nuestro, las instituciones que tienen que ver directamente con la protección de este sector importante de nuestra sociedad, de nuestras adolescentes, no toman en cuenta realmente el verdadero problema que se está generando y inclusive la legislación es muy pobre dentro de este ámbito. Se consideran algunos factores importantes que influyen dentro de este problema, como son los marcos morales de las embarazadas. Esto quiere decir más bien que ya hay estos grupos humanos, estos grupos sociales, lo toman como parte normal de sus vidas, como que la sociedad está aceptando de una manera directa estos problemas sociales. Así también las características familiares. Fundamentalmente estos problemas se dan en hogares disfuncionales o también en hogares de aquellas familias que sus hijos es lo secundario, sus hijos es solamente parte de la vivencia diaria y no se los toma en cuenta, no se cuida en su concepción, no se cuida en su vida misma de crecimiento. También los aspectos bióticos y de intervención médica. Lamentablemente, la sociedad médica no ha tomado conciencia de buscar prevenir esto o precautelar que suceda este tipo de acciones. Hay clínicas clandestinas, hay médicos que practican este tipo de intervenciones quirúrgicas o sanitarias que lo hacen en función más bien de la economía de ellos. También la legislación para las prácticas de aborto en cada país lamentablemente no han sido revisadas. Sigue siendo en los casos que existe una legislación muy flexible o caduca que no ha podido esto generar, poder tomar decisiones efectivas dentro de lo que corresponde. Los valores morales de la sociedad también influyen en mucho en este tipo de situaciones. Esto quiere decir más bien que la sociedad ya no cuida de alguna manera que ese tipo de situaciones afectan justamente al nivel de vida de la gente. También las diversas conceptualizaciones de la salud pública, porque esto de hecho tiene que ver también con un problema de salud pública. Por lo tanto, las instituciones llamadas a esto, como es el caso del Ministerio de Salud, tiene que emprender programas muy fuertes, agresivos, en función de concientizar y de prevenir este tipo de problemas. Así también con el tiempo se ha ido normalizando, aunque no aceptando. Esto quiere decir de que
justamente la sociedad está viendo como ya no como un problema, sino como una circunstancia que se da dentro del convivir diario de las personas. También corrientes promueven que no sea punible y se revitalice la libre opción femenina. ¿Qué quiere decir esto? De que hay grupos feministas que impulsan más bien que debe existir legislación que permita que sea el aborto una opción factible y legalizada por las leyes y por la sociedad. También debo manifestarles de que, de acuerdo a los datos estadísticos que hemos podido revisar, que 380 mujeres quedan embarazadas cada minuto en el mundo. La mayoría son jóvenes, las cuales se someten a aborto en condiciones insalubres, provocando la muerte de 600,000 mujeres. Realmente esta situación es alarmante. Estas cifras nos llaman a la reflexión de que hay que contribuir todos para evitar ese tipo de problemas. También existen países en los que es una práctica legal, lo que respeto mucho y de alguna manera esto de hecho no comparto porque son circunstancias de alguna manera que afectan a la vida de las personas. El aborto en el mundo actual debemos manifestar que ha provocado que se produzca en edades muy tempranas. Por lo general, los jóvenes que realizan las mismas son sin orientación sexual alguna, sin preparación, sin protección, ya que desconocen de los medios o los métodos anticonceptivos. Entonces, falta una educación sexual adecuada, tanto en los sistemas educativos como también en los mismos hogares. Peláez manifiesta y plantea que el aborto en la adolescencia constituye un elemento fundamental que afecta a la salud reproductiva de este sector de la sociedad. Nuestro criterio es que se ha convertido en un problema que enfrenta a la sociedad moderna y si este se produce en los adolescentes, la gravedad de la situación es aún mayor. Por eso tengamos en cuenta que de 2 millones de adolescentes que se someten a este procedimiento en el país desarrollado en cada año, y la tercera parte de los que acuden al hospital para recibir asistencia médica por complicaciones del aborto son menores de 20 años, sin contar las consecuencias futuras como el embarazo ectópico, las infecciones pélvicas crónicas y tal vez la infertilidad. El aborto provocado se produce en edades muy tempranas. Por eso es de que la sociedad misma en su conjunto debemos actuar de una manera conjunta. De las conclusiones a las que hemos podido llegar, que el aborto es un tema de gran amplitud, ya que no existe tan siquiera una definición aceptada por todas las ramas del pensamiento humano, debido a que el hecho del aborto puede ocurrir bajo muchas circunstancias diferentes. El aborto es analizado desde diversos puntos de vista, ético, moral, religioso, médico y legal, y la falta de un consenso entre los diversos grupos hacen que el aborto sea un tema controversial y de gran interés de nivel mundial, ya que todos son campos que se entremezclan en la vida de cada ser humano. En materia legal, podemos ver que en el análisis realizado que ni siquiera dentro de la propia legislación de nuestro país existe un marco legal completamente sólido, ya que deja por fuera muchos casos específicos. En el ámbito de la legislación internacional, el asunto es aún más complejo,
pues la legislación con respecto al aborto en cada país es totalmente diferente. Tal vez podría considerarse como un reflejo de la idiosincrasia de los pueblos. Con esto quiero manifestar más bien que el tema abordado sí, de alguna manera genera polémica, pero no deja de ser un tema importante a ser discutido y tratado completamente en función más bien de los problemas sociales que esto conlleva y sobre todo los problemas hasta de salud que ha generado en la sociedad. Muchas gracias por escucharnos. Le agradezco por su intervención. En realidad este proyecto es muy importante para la juventud, que nosotros conozcamos el mismo. A la vez quisiera hacerle una pregunta que es muy importante y a la vez muy controversial en los jóvenes. ¿Usted está de acuerdo en el aborto? Bueno, definitivamente yo considero de que la vida del ser humano debe precautelar, debe conservarse desde su procreación, porque el hablar del aborto es hablar de que estamos restando un ser humano a la sociedad. Estamos hablando de la muerte de un inocente que nada tiene que ver dentro de los errores que haya cometido su madre o la pareja que quien haya concebido. Por lo tanto, yo definitivamente, tanto como parte de la salud mismo pública y también la ética, la moral y sobre todo en la parte espiritual, porque Dios siempre nos ha manifestado de que hay que garantizar la vida de las personas. Ningún ser humano puede quitarle la vida a otro. Por lo tanto, más bien se debe concientizar a la sociedad y a las personas y a los jóvenes de que este tipo de prácticas está fuera de la ley y está fuera de la ética y de lo normal. Muchas gracias, su respuesta está clara. Muchas gracias. Si no hay alguna otra inquietud, quiero agradecerles a todos más bien el haberme permitido ser parte de esta reunión. Buenas tardes a todos.